Gálatas capítulo 1, vamos a tener la palabra del Señor en el día de hoy. Amén. Vamos a orar al Señor para comenzar este tiempo de enseñanza en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Dios, por la vida, la salud. Gracias, Dios mío, por este tiempo que tú permites que nos congreguemos, Señor, para poder aprender, Dios mío, un poquito más de tu palabra, de tu voluntad, Señor. Abre, Dios mío, nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón y permite, Dios mío, que esta enseñanza la podamos poner por obra, la podamos entender, la podamos aplicar en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Amén. Epístola de Gálatas, ¿cierto? Capítulo 1. Bien, para manera, ¿cierto?, de introducción, el que escribió esta epístola fue el apóstol Pablo, ¿ya?, a las iglesias de Galacia. Esta epístola aproximadamente, mis queridas hermanas, se escribió, ¿cierto?, en el año 49 después de Cristo. Y el contexto histórico de esta epístola era que, ¿qué es lo que estaba pasando? Pablo se había convertido al Señor. Dios, ¿cierto?, se había revelado al apóstol Pablo, le había mostrado su voluntad, sus caminos, sus propósitos, y Dios le dio la revelación al apóstol Pablo de que el hombre era salvo por gracia, ¿ya? El hombre es salvo por gracia, ¿cierto? La palabra gracia significa amor no merecido, ¿ya? Nosotros somos salvos, ¿cierto? Dios le mostró a Pablo por el sacrificio de Cristo, en otras palabras, sin incluir las obras o las buenas obras que nosotros podamos hacer. Entonces Pablo, ¿cierto?, se dedicó a predicar el evangelio y a predicar la salvación por gracia, ¿ya?, por medio de la fe, ¿cierto? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero ¿qué es lo que ocurría en ese tiempo, mis queridas hermanas? Habían en ese tiempo algunos judíos, ¿cierto?, que igual habían aceptado al Señor Jesús, pero ¿qué es lo que pasaba? Ellos no estaban de acuerdo con la enseñanza de Pablo. Y a estos judíos, ¿cierto?, judíos cristianos, se les conocía como judaizantes, ¿ya? Los judaizantes se oponían a la predicación del apóstol Pablo, quizás, ¿cierto?, porque no entendían bien la revelación de la palabra en ese tiempo, quizás por un tema cultural, ¿cierto? Nosotros sabemos por la cultura judía de que ellos eran muy, no les gustaba compartir con los gentiles. De hecho, cuando la palabra, ¿cierto?, de Dios llega por primera vez a los gentiles, Dios tiene que tratar con el apóstol Pedro para que él dé la apertura a predicarle el evangelio a los gentiles, y el primer gentil que se le predica fue a Cornelio, ¿ya? Pero él no tenía como judío una apertura a hablar el evangelio a gente que no fuera judía. Puede ser un tema cultural, puede ser, ¿cierto?, de que los judaizantes tenían celos quizás del éxito ministerial de Pablo y querían de alguna u otra forma desacreditar el ministerio de Pablo. Pueden ser muchas las situaciones que pueden haber provocado que estos judíos cristianos judaizantes se opusieran a la predicación de Pablo. Y Pablo tiene que escribir esta epístola, ¿cierto? Tiene que escribir Gálatas a las iglesias de Galacia para poder decirle a la iglesia de que no hay otro evangelio, sino que el evangelio, ¿cierto?, que él les había predicado, ¿ya? Vamos a ver la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá, ¿cierto?, el apóstol Pablo se presenta y él dice: Pablo, apóstol, ¿cierto?, de Jesucristo, no por hombre ni por hombre, ¿cierto?, ni hecho por hombre. Pablo, antes de conocer al Señor, dice la palabra de que él era un judío, un fariseo judío, muy celoso de las tradiciones que tenía el pueblo judío. Ustedes saben, cierto contexto histórico, de que los fariseos, cierto, la gente judía guardaba la ley y además las tradiciones de los ancianos, que le agregaban cosas a lo que la palabra de Dios ya enseñaba en el Antiguo Testamento. Y dice de que Pablo, cierto, antes de convertirse al Señor, era un hombre que aventajaba mucho en su religiosidad. Era un hombre mucho más estricto en guardar las tradiciones, las ordenanzas, los mandamientos de hombre y todo, ¿cierto? Y dice de que él aventajaba mucho, ¿cierto? Pablo, de hecho, antes de convertirse,
Él había estudiado a los pies de un gran doctor de la ley llamado Gamaliel, ¿cierto? Un hombre venerado por todo el pueblo por la sabiduría que este hombre tenía de la enseñanza de la palabra, de las tradiciones. Y Pablo había, por así decirlo, estudiado en una de las mejores universidades rabínicas de su tiempo, ¿ya? Pero Pablo, cuando va camino a Damasco, ¿cierto?, pidió carta a los sacerdotes para ir a tomar preso a los cristianos. Dice la palabra de que cuando Pablo iba, ¿cierto?, en esta intención de poder arrestar a los cristianos, llevarlos a juicio para que fueran muertos, ¿cierto?, dice de que Cristo se le apareció cuando él iba camino a Damasco. Pablo, ¿cierto?, ahí tiene un encuentro con Jesús. Dice de que Pablo cae a tierra, ¿cierto?, ve la gloria del Señor Jesús, al Cristo resucitado, y oye las palabras de Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿cierto? Ve allá y se te dirá lo que tú debes hacer. Ese fue el encuentro que tuvo Saulo, ¿cierto?, que es Pablo también, con el Señor Jesucristo. Y un encuentro con Dios, mi hermano, cambia todas las cosas, ¿ya? Cuando una persona, una mujer, un hombre, tiene un encuentro real y verdadero con el Señor, su vida cambia de una forma radical y poderosa. Ya la vida de uno no sigue siendo la misma de antes. Si usted no ha tenido ese encuentro, preocúpese, ¿ya? ¿Por qué? Porque significa de que quizás no es salvo todavía, si no ha tenido ese encuentro. Cuando una persona conoce al Señor, ¿ya?, se va a evidenciar en su estilo de vida, en su comportamiento, en su relación personal con el Señor, en cómo busca del Señor, en cómo vive, ¿ya? Entonces Pablo dio un giro 180 grados. ¿Por qué 180? Si fuera 360 quedaría ahí mismo, ¿cierto? Entonces 180 grados, le dio la espalda a su vida pasada y empezó a vivir una vida para Jesucristo. Abandonó sus tradiciones, abandonó su antigua religiosidad, su vieja forma de vivir, su vieja forma de pensar, y se dedicó, ¿cierto?, a buscar del Señor. Dice la palabra, ¿cierto?, de que en ese encuentro que Pablo tuvo con el Señor le dijo: mira, yo te voy a mostrar cuánto vas a tener que sufrir por el Evangelio, ¿ya? Cuánto te va a tocar sufrir por esta palabra, y también ante reyes y gobernadores tú vas a tener que llevarle el mensaje del Evangelio. Dice la Escritura, ¿cierto?, de que Pablo de primera no era conocido a la iglesia de aquel entonces. Solamente oían decir de que uno que antes que perseguía a los cristianos ciertamente se había convertido y ahora predicaba el Evangelio que una vez él persiguió. Y este puede ser el testimonio de muchos de nosotros, ¿ya? Que quizá antes de conocer al Señor nosotros estábamos en contra del Evangelio, cuestionábamos el Evangelio, no creíamos en el Evangelio, poníamos argumentos en contra del Evangelio, pero un día tuvimos un encuentro con el Señor y nuestra vida cambió, ¿ya? Conocimos al Señor y ahora, ¿cierto?, a este Cristo que antes negábamos, ahora nosotros lo predicamos a todos los hombres, las mujeres, para que puedan conocer al Señor. La Escritura dice de que el apóstol Pablo, ¿cierto?, no fue discipulado, por así decirlo, por hombre, ¿ya? Ciertamente Bernabé en los primeros años lo tomó, ¿cierto?, lo presentó ante los apóstoles, ante la iglesia, lo llevó, ¿cierto?, a la iglesia de Antioquía, donde Pablo empezó a trabajar. En la iglesia de Antioquía, donde dice la Biblia que había maestros, profetas que servían al Señor, ministraban al Señor. Pero la Escritura también dice, ¿cierto?, cuando uno lee acá más detalladamente, de que Pablo, ¿cierto?, cuando tiene este encuentro con el Señor, él va, por así decirlo, a buscar al Señor en secreto, ¿ya? Va a tener un encuentro personal con el Señor. Y eso es algo que todos nosotros debemos hacer, mis queridos hermanos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos nuestro encuentro con el Señor, ¿cierto? Obviamente nosotros tenemos que congregarnos, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que ser discipulados por la enseñanza bíblica, ¿cierto?, por la predicación del Evangelio desde un púlpito, pero también tiene que haber algo, ¿cierto?, que te lleve a ti a tener un encuentro personal con el Señor. Porque no basta, ¿cierto?, el escuchar la palabra solamente una vez a la semana en un culto o 2 veces a la semana en un culto. Tú tienes que tener un encuentro personal con el Señor, y eso es lo que tuvo Pablo. Pablo se dedicó a orar, se dedicó a estudiar la palabra, se dedicó él a tener ese encuentro con el Señor. Y ahí es donde Dios se le revela al apóstol Pablo, ¿cierto? Jesucristo le habla, se le revela y le muestra, ¿cierto?, este evangelio de la gracia, ¿ya? De que ya ahora los hombres, para poder ser salvos, no debían circuncidarse, por ejemplo.
que ya para ser salvo no era necesario, ¿cierto?, guardar las fiestas judías que se guardaban en el Antiguo Testamento, que ya para ser salvo, ¿cierto?, no había que ponerse un kipá en la cabeza, ni andar con un manto, ¿cierto?, como tienen los judíos, el talit parece que se llama, ¿cierto?, no recuerdo bien, o que uno no necesita, ¿cierto?, estar tocando un shofar, ni tampoco tener una bandera con la estrella de David, ¿cierto?, por así decirlo, si lo traemos a este tiempo, para poder nosotros ser salvos y tener una relación verdadera con Dios. El Señor le muestra a Pablo de que nosotros somos salvos únicamente por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿ya? Cristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? Resucitó al tercer día, y todo aquel que cree en Jesucristo, se arrepiente de corazón y vive una vida para Dios, tiene salvación y vida eterna, sin necesidad de cumplir con los mandamientos y las tradiciones del pueblo judío, ¿ya? Acá Pablo en estos primeros versículos hace como un resumen del Evangelio, ¿cierto? Dice gracia y paz a vosotros en el versículo 3, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, ¿ya? Dice la Biblia de que algo nos separaba del Señor, y esto era el pecado. Todos nosotros hemos pecado, todos. Ya no hay ser humano que no haya pecado. El único que no ha pecado nunca es Jesucristo, ¿ya? Y Él no pecó porque Él, ¿cierto?, es Dios hecho carne. Desde su nacimiento, ¿cierto?, desde la eternidad podríamos decir, ¿cierto?, el Señor es en ese sentido diferente a nosotros, ¿ya? Dios se hizo carne, tomó forma de hombre, vino acá al mundo, ¿cierto?, y Él fue el único que no cometió pecado. Dice la Escritura, fue tentado en todo, pero Él no cometió pecado. Y Cristo se entregó por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra salvación. Alguien tenía que pagar ese precio, Cristo pagó el precio. Ahora por medio de Él, ¿cierto?, somos perdonados. Y Dios nos libra del presente siglo malo. ¿Por qué? Porque, mi querido hermano, cuando Dios viene a nuestro encuentro, Jesús viene a nuestro encuentro, Dios nos saca del mundo. ¿En qué sentido? En que ya nosotros no vivimos siguiendo la corriente de este mundo, ¿ya? El mundo, por ejemplo, tiene sus propias corrientes, ¿cierto? El mundo va atrás el sexo, va atrás el dinero, va atrás la fama, va atrás los placeres, va atrás la diversión. Pero el Señor nos saca de esa corriente del mundo y nos muestra, ¿cierto?, de que hay algo mejor que eso. Hay una eternidad, ¿ya? Que hay algo mejor en que gastar nuestra vida, nuestro tiempo, ¿ya? Que es en el Evangelio. Entonces dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, ¿ya? Significa apartado para maldición. Si alguien predica otro evangelio, dice que está separado, apartado para maldición, para la condenación eterna. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mi querido hermano, cuando uno tiene un encuentro real y genuino con el Señor, uno tiene las cosas claras, ¿ya? Y eso es lo que provoca tener un encuentro con el Señor. Pablo, por ejemplo, él dice, yo predico el evangelio, pero lo que movía, por ejemplo, a predicar a Pablo, no era que la gente le trajera la ofrenda, ¿ya? No era tampoco la fama o la popularidad, ¿ya? No era tampoco el caerle bien a las personas, ¿ya? No era tampoco, ¿cierto?, el predicar mensajes bonitos para ser conocido en el mundo de aquel entonces. Lo que le movía al apóstol Pablo era predicar el evangelio para que las personas se salvaran. Y en predicar el evangelio, mi hermano, acá el apóstol Pablo dice, yo si tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que quieren predicar, ¿ya? Que quieren predicar, pero no por las motivaciones correctas. Algunos, ¿cierto?, predican por dinero, algunos predican por fama, otros predican para ser vistos, otros predican por competencia. Hay diferente gente que predica el evangelio por diferentes motivos. El tema es
¿Y nosotros por qué predicamos? ¿Cierto? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? Ahora, si nosotros predicamos para agradar a Dios y para salvar a los hombres, tenemos que tener en conciencia lo siguiente, de que muchas veces la palabra, mi hermano, va a ser desafiante. Muchas veces la palabra, ¿cierto?, va a calar hasta lo más hondo. Muchas veces la palabra no les va a gustar a todos, ¿ya? Muchas veces la palabra, ¿cierto?, va a ser en alguna oportunidad una tremenda bendición y en otras oportunidades va a ser una tremenda espada de dos filos, ¿cierto?, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Pero si nosotros hacemos bien la tarea, vamos a saber que estamos agradando al Señor. Y para un ministro de Dios, ¿cierto?, como por ejemplo el apóstol Pablo, era desafiante en su ministerio. ¿Por qué? Porque él se preocupaba de predicar el evangelio, enseñar la palabra, transmitir el evangelio de forma fiel, ¿cierto? Pero también tenía opositores, gente que predicaba otro evangelio, gente que se levantaba y contradecía lo que Pablo decía, gente, ¿cierto?, que se oponía a la predicación de Pablo. Entonces Pablo, ¿cierto?, luchaba, ¿cierto?, en este sentido por predicar la palabra, pero también se levantaban otras voces para tratar de apagar lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo transmitía por medio de la palabra del Señor. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos predicando el evangelio, pero así como nosotros predicamos la palabra, se levantan otros evangelios, se levantan otros profetas, se levanta otra gente y predica otros mensajes. Muchas veces, mi hermano, en muchas ocasiones mensajes antibíblicos, mensajes que no tienen fundamento en la palabra, mensajes que van en contra de la palabra, mensajes que contradicen el evangelio, mensajes que son otros evangelios, no el evangelio que Dios, ¿cierto?, nos entregó en su palabra. Y entonces acá viene la lucha del ministro, porque uno se esfuerza por predicar bien, pero también, ¿cierto?, tiene que luchar para que la gente no se salga del mensaje, sino que la gente conserve el verdadero evangelio. ¿Sabe cuál es el peligro, mi hermano, de la falsa doctrina, mi hermana? Es que una falsa doctrina usted la puede llevar al infierno. Si usted tiene otro Jesús, si usted cree en otro Cristo, porque el Cristo que predicamos nosotros no es el mismo Cristo de los mormones. El Cristo que predicamos nosotros no es el mismo Cristo, por ejemplo, que enseña a los testigos de Jehová. El Cristo que predicamos nosotros no es el mismo Cristo que enseñan los solo Jesús, ni el de los que predican el Islam. Ni siquiera, ¿cierto?, el evangelio que predicamos nosotros es el mismo que predica la Iglesia Católica, porque ese es un evangelio que no está basado en la palabra de Dios, sino en tradiciones, dogmas y enseñanzas de hombres, pero no está fundamentado en lo que dice la Biblia, sino está fundamentado en las tradiciones humanas. Entonces, mi hermano querido, por eso nosotros es fundamental que nosotros, ¿cierto?, podamos saber en quién hemos creído, estar conscientes, ¿cierto?, de nuestro ministerio y también saber filtrar las cosas que nosotros oímos, escuchamos, nos enseñan, nos dicen. ¿Y cuál es el filtro que nosotros tenemos que tener para todas las cosas? Es la palabra del Señor. Si alguien predica algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor, usted tiene toda la autoridad para dudar, ¿ya? Entonces, todo lo que usted pueda escuchar, oír, hoy en día que hay internet y que a cada rato nos salen videos de diferentes personas enseñando muchas cosas, ¿cierto? Usted fíltrelo por lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso, mi hermano, mi hermana, es tan fundamental que nosotros estudiemos la Biblia, para que nadie le engañe, para que nadie, ¿cierto?, le diga, no, hay otro evangelio, hay otro Jesús, hay otra forma de ser salvo, hay otro camino, ¿ya? Por eso es necesario que estudiemos la Biblia más que nunca. Veamos ahora el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén
para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era reconocido a la vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Este es, cierto, podríamos decir, el testimonio del apóstol Pablo, cierto, un hombre que fue perseguidor de la iglesia, que estaba sinceramente equivocado, ¿ya? Porque Pablo, cierto, cuando él se oponía al evangelio, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero él estaba sinceramente equivocado. Así también pueden haber muchas personas, cierto, en religiones equivocadas también, que piensan que están sirviendo a Dios de la forma correcta, pero no saben, cierto, que están en caminos de muerte, que están equivocados, cierto, porque no han tenido un encuentro con el Señor. Cuando uno tiene este encuentro con el Señor, uno sabe en quién ha creído y uno se dedica, cierto, a servir, a ministrar al Señor. Y esto que Dios hizo, cierto, con el apóstol Pablo, de que él se preparó, buscó del Señor y comenzó a predicar el evangelio, cierto, es lo mismo que Dios quiere hacer con nuestra vida, mi hermano, mi hermana. Ya Dios también, cierto, ha salido al encuentro suyo. Dios también la ha llamado a sus caminos. Dios también la ha apartado a ustedes del vientre de su madre, dice la palabra. La Escritura dice en los Salmos, ¿cierto? Mi embrión vieron tus ojos, ¿cierto? Dice la Escritura. Entonces todo pasa por un propósito, todo pasa por la voluntad del Señor. Y Dios, si Dios la llamó a sus caminos, ¿cierto? Es para poder prepararla, capacitarla, instruirla, ¿cierto? Enseñarle la palabra para que usted ahora también pueda ser una proclamadora del Evangelio. Para que también usted pueda ir y contar a otros, ¿cierto? Yo antes de conocer al Señor, yo fui esto, yo vivía de esta forma, yo creía esto, pero cuando tuve mi encuentro con Jesús, mi vida cambió. Y ahora yo sé que soy salva, ¿por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo sé que soy salva, ¿por qué? Porque Cristo pagó el precio por mí un día en la cruz. Yo sé que soy salva, ¿por qué? Porque mi vida, ¿cierto? Antes era un desastre. Pero desde el día que Cristo llegó a mi vida cambió. Dios empezó a poner todas las cosas en orden, ¿cierto? Y Dios me regaló salvación, vida eterna y perdón de pecado. Lo mismo que Dios hizo, ¿cierto? En el apóstol Pablo, es lo que Dios quiere seguir haciendo en su vida en el día de hoy. ¿Y qué es lo que va a producir esto? Que la gente que oiga estas cosas glorifique al Señor, ¿cierto? Van a decir, esta mujer que antes era así y conoció al Señor, mira, ahora es una fiel cristiana, una fiel discípula del Señor, porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Amén. Oramos al Señor, mi hermana. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por la vida, la salud. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido estudiar tu palabra, Señor. Abre, Dios mío, cada día nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón, para poder entender la palabra y para poder ponerla por obra. Bendice, Dios, este tiempo de enseñanza. Te doy gracias, Dios, por este tiempo en tu presencia, Señor. Amado Dios, están todas las cosas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermanas. Que Dios les bendiga.